Buenas, bueno, vamos a comenzar con esta clase que es sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alguna actualización en algún concepto eh, más nuevo y sobre todo vamos a hacer hincapié en las exacerbaciones severas, su importancia y principalmente su manejo en cuidados intensivos. Para comenzar, bueno, la definición clásica de POC, que eso, bueno, prácticamente no ha cambiado, sabemos que es una enfermedad heterogénea, donde predominan los síntomas respiratorios, donde la exposición a una anoxa previamente es una de sus características, principalmente la exposición al tabaquismo, a la biomasa, a algunos contaminantes ambientales, y que se caracteriza desde el punto de vista fisiopatológico por una obstrucción persistente de la vía aérea, que es progresiva, y eso se constata a través de la espirometría, ¿sí? Donde se estudia el efecto del BEPS-1 sobre la capacidad vital forzada, el cual esa relación debe ser menor a 0,7. Con eso hacemos diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A esto hay que agregarle algunos conceptos nuevos que han venido agregándose en las diferentes ediciones de Gold, en el cual existe también el concepto de pre-EPOC, es decir, en el cual pacientes en los cuales han tenido una anoxia conocida, con síntomas respiratorios, con daños pulmonares documentados, pero que todavía no tienen una obstrucción documentada por la espirometría. Y después hay otro grupo de pacientes en los cuales la espirometría no es normal, hay una alteración tanto del BEPS-1 como de la capacidad vital forzada, pero la relación BEPS-1 capacidad vital forzada aún no está alterada o no está alterada porque la relación no da para eso. Este es otro de los grupos en los cuales también se catalogan como EPOC, pero no se logra cuantificar una obstrucción fija debido a las características espirométricas antes comentadas. Con respecto a la prevalencia, hay muy pocos estudios en nuestro país que analicen el tema desde el punto de vista epidemiológico. El estudio más clásico, referente y que ya tiene unos años, es el estudio Platino, en el cual varios países de Latinoamérica reportaron la incidencia de POC. Uruguay dio un porcentaje excesivamente elevado comparado con otras realidades latinoamericanas en entorno del 20%. Son números que, si bien son los únicos que hay, son números que han sido cuestionados y del punto de vista metodológico probablemente haya alguna diferencia con otras ciudades y con otros países en los cuales ya es conocido que la prevalencia es elevada. De todos modos, este estudio fue realizado sin el impacto previo de las políticas que se han implementado en nuestro país con respecto a la lucha contra el tabaco. Y como decíamos anteriormente, la patogenia de la EPOC principalmente está dada por características individuales propias de la persona, del paciente que está padeciendo la enfermedad, sobre todo características genéticas. No todo paciente fumador, independientemente de su intensidad, va a desarrollar EPOC. Hay una predisposición individual eh, vinculada a esto. Lo mismo la presencia o no de hiperreactividad bronquial previa y los antecedentes y las noxas previas que haya recibido el paciente del punto de vista infeccioso. Sobre todo, y esto está cobrando mucha importancia en los últimos años, lo que ha sucedido a nivel respiratorio en los primeros años de vida, sobre todo infecciones virales recurrentes en la infancia. Y en cuanto a lo exposicional, obviamente cobra gran relevancia el antecedente previo del tabaquismo, que después vamos a ver un poco que hay algunas variantes y que es algo sobre el cual hay que hacer bastante hincapié. Importa la edad de inicio del tabaco, cuánto fumó, qué tipo de cigarrillo fumó, durante cuánto tiempo lo hizo, este, aparte de otras exposiciones importantes, principalmente la exposición a biomasa, ¿sí? Las exposiciones a combustión, sobre todo de la madera y demás. Todo eso son elementos que pueden determinar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sin lugar a dudas el antecedente tabáquico es lo que cobra
mayor relevancia por eso. De hecho, la mayoría de las personas que fuman probablemente, la enorme mayoría de ellos, probablemente vayan a terminar falleciendo por causas vinculadas al consumo de tabaco. Y ahí la importancia de este tema, de saber que el tabaquismo ya impacta dentro de los primeros años de vida, en el sentido de que el comenzar a fumar edades precoces, cuando el pulmón todavía está en fase de maduración, en fase de desarrollo, ya puede generar lesiones que a la larga pueden llegar a ser irreversibles y más severas. Importa el tipo de tabaco que consuma, el tipo de cigarrillo, si la madre fumó durante el embarazo, es decir, existen determinadas características con respecto al tabaquismo que hacen que esa noxa sea peor cuanto más precoz y más intenso haya sido el hábito. Por eso cada vez se está cobrando mayor importancia lograr identificar cuáles fueron la historia respiratoria de los pacientes respiratorios graves, sobre todo, a lo largo de toda su vida, ¿sí? Cuántas infecciones respiratorias tuvo, si ha estado internado por esas infecciones, etcétera, etcétera. Y hoy en día la industria tabacalera de alguna manera ha rediseñado estrategias para el consumo de tabaco y el consumo de nicotina, sobre todo, a través de los cigarrillos electrónicos y los vapeos, los cuales ya se sabe que causan daño y que comparten sustancias nocivas que también lo comparten los cigarrillos tradicionales. Por lo tanto, si bien actualmente no se le puede adjudicar el mismo daño directo del vapeo de los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional, sabemos que comparten las mismas sustancias o muchas de las sustancias tóxicas y que es cuestión de tiempo para poder empezar a ver el tipo de lesión que genera a nivel pulmonar y cardíaco sobre todo. Por eso, dejar de fumar, a insistir en dejar de fumar, cualquiera sea la etapa en la cual se realice y cualquiera sea el momento en el cual hagamos la acción, va a tener impacto sobre la salud respiratoria. Esto es, sabemos que los flujos pulmonares y que la capacidad pulmonar va disminuyendo con los años, independientemente de si es un pulmón sano o no, pero esa declinación va a ser mucho más marcada en los pacientes que son fumadores y va a ser más marcada en aquellos pacientes que dejan de fumar más tardíamente. Es decir, cuando dejamos de fumar mucho más precozmente en nuestra vida, eso va a terminar impactando a lo largo de nuestra vida en la declinación funcional respiratoria. Y obviamente lo mismo sucede con los pacientes que son portadores de POC con respecto a los que no lo son. Los pacientes de POC van a tener un declive y una declinación y una pioría de la capacidad pulmonar mucho más pronunciada y mucho más acentuada a lo largo de los años que aquellos pacientes que no lo son. Entonces, como dijimos, el diagnóstico de POC se hace a través de la clínica y a través del funcional respiratorio, demostrando una relación BEPS1-CBF menor a 0,7 o menor al 70%, y en base al porcentaje que nos arroje el BEPS-1 es que vamos a catalogar la severidad de la obstrucción. Y esto es importante destacarlo porque esto nos va a brindar, a diferencia de lo que se pensaba años anteriores, la severidad eh, espirométrica es la severidad de la obstrucción y no la severidad de la enfermedad. Esto es debido a que varios estudios han demostrado que independientemente del nivel de BEPS-1, eso se puede correlacionar o no con distintos niveles de calidad de vida, de exacerbaciones, de disnea, etc. Entonces, el funcional respiratorio por sí mismo no es un predictor de severidad de la enfermedad, sí es un predictor de severidad de la obstrucción. Ahora bien, sabemos que la obstrucción puede tener distintos niveles de severidad, pero eso no tiene un correlato con la severidad de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que hacen que un EPOC sea más severo o no? Eso va a estar dado por otras características clínicas, sobre todo, y acá es donde me importa resaltar, la relevancia que tienen las exacerbaciones
en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cada vez se le da más importancia y mayor relevancia al número de exacerbaciones y a la severidad de las mismas como marcador pronóstico y severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente, una vez que es diagnosticado con EPOC, porque tiene un patrón obstructivo funcional respiratorio, clasificamos la severidad de la obstrucción y en base a si tiene un perfil exacerbador o no, es decir, si tiene más de dos exacerbaciones moderadas en el último año o tiene más de una que motivó un ingreso hospitalario en el último año, con esas características ya destacamos que es un paciente Gold E, en el sentido de que tiene un perfil exacerbador, que es un perfil propio y es uno de los perfiles con mayor severidad. Por otra parte, si el paciente no es un paciente exacerbador, vemos cuál es su nivel de síntomas catalogados a través de, sobre todo de la disnea, medida a través de la escala MRC o del CAT, ¿sí? Y en base a eso lo subdividimos si son pacientes sintomáticos o no en GOLD A o GOLD B. Entonces, repasando un poco cómo es la clasificación de la severidad de la enfermedad del EPOC, tenemos que una vez que el paciente está diagnosticado, supongamos que el paciente tiene un 55% de BEPS1 y que es un paciente que ha tenido más de dos exacerbaciones importantes en el último año, entonces lo clasificamos como un EPOC, GOLD 2 de obstrucción y E por su perfil de exacerbación, es decir, es un EPOC GOLD 2E. En caso de que el paciente, por ejemplo, tuviera una obstrucción del 40%, pero que no tuvo exacerbaciones en el último año, pero es un paciente muy sintomático desde el punto de vista respiratorio, con una escala de MMRC, por ejemplo, de 3 o 4, decimos que es un GOL, perdón, decimos que es un GOL 3B. ¿Sí? Y así sucesivamente es como se va catalogando la severidad de la infección, de la enfermedad, perdón, del EPOC, independientemente del nivel de obstrucción que tenga en el funcional respiratorio. Una vez que catalogamos la severidad de la enfermedad y le ponemos, hacemos el diagnóstico y vemos su severidad, reconocemos de que en estos pacientes fisiopatológicamente tienen un comportamiento bastante particular y está dado por dos características principales, que son la limitación al flujo aéreo vinculada por la obstrucción, ¿sí? Eso está documentado por la espirometría y aparte por el atrapamiento aéreo. Son las dos características fisiopatológicas que caracterizan a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que en algunos predomina más puede predominar más una característica que otra o pueden incluso, que lo que pasa la mayoría de las veces, coexistir las dos características, tanto la limitación al flujo aéreo como el atrapamiento aéreo, que después vamos a analizar un poquitito más. Y esto se da principalmente, esta disminución al flujo aéreo expiratorio y ese atrapamiento aéreo genera como consecuencia un aumento de la capacidad residual funcional a expensas de una disminución del volumen de reserva inspiratorio. Esto hace que el paciente se encuentre mucho más limitado desde el punto de vista funcional a exigencias respiratorias, ¿sí? Y tenga una reserva funcional mucho menor. Esto también, con el paso del tiempo, estos cambios funcionales van teniendo también cambios del punto de vista anatómico y repercusiones anatómicas que van progresando a medida que la enfermedad progresa, vale la redundancia, y genera así una desventaja también del punto de vista anatómico vinculado a esa remodelación, que va a estar dado principalmente por un aplanamiento de los diafragmas, ¿sí? Y una horizontalización de las costillas, eh, un atrapamiento aéreo que comprime estructuras vasculares, y todo eso va a terminar generando una desventaja del punto de vista mecánico para poder bueno, afrontar exigencias del punto de vista respiratorio.
Y es así que, si bien del punto de vista respiratorio tiene ese comportamiento tan particular, como dijimos, sobre todo vinculado a una obstrucción del flujo aéreo y un atrapamiento aéreo, si bien ese comportamiento pulmonar tiene esas características, estos pacientes muchas veces sufren y los motivos de descompensación y los motivos de repercusión en su calidad de vida están dados por todas las comorbilidades o consecuencias vinculadas a esa enfermedad. Y terminan siendo muchas veces esas comorbilidades o esas complicaciones por la enfermedad respiratoria los mecanismos que bueno, desencadenan exacerbaciones, descompensaciones y mal control de su enfermedad. Entre ellas reconocemos la hipertensión pulmonar, que ahora vamos a hablar un poquitito más en detalle, los trastornos vinculados al sueño, que son patologías que muchas veces coexisten y que terminan agravando y retroalimentándose una con otra, la osteoporosis o las sarcopenias y repercusiones a nivel óseo y a nivel muscular, vinculado tanto al estado inflamatorio crónico, a la hipoxemia crónica, a las exacerbaciones frecuentes, a la utilización de corticoides, a cambios hormonales que presentan estos pacientes, ¿sí? Y que todo este tipo de lesiones y de desgaste va generando mayor repercusión y va empeorando la situación clínica. El reflujo gastroesofágico, si bien no está presente en todos los pacientes, en los pacientes respiratorios que tienen polimnea, que tienen remodelación, es mucho más frecuente el reflujo gastroesofágico, y el reflujo gastroesofágico es un reconocido perpetuador y es un reconocido desencadenante de síntomas respiratorios en los pacientes tanto EPOC como asmáticos. Esto sabido es que, bueno, cuando los pacientes presentan reflujo, y sobre todo en la noche, cuando están acostados, durmiendo, en el cual la musculatura es mucho más hipotónica, los reflejos naturales de barrera comienzan a perderse, cualquier cantidad, por más pequeña que sea, de contenido digestivo pasa a la vía aérea. En este tipo de pacientes pueden ser muy importantes, desencadenantes tanto de disnea como de exacerbaciones y mal control de la enfermedad, incluso gatillar una exacerbación nueva. Lo mismo sucede con los trastornos deglutorios, que si bien no son originados por algún trastorno neurológico, los pacientes respiratorios crónicos generalmente tienen alteraciones vinculadas a los trastornos deglutorios, sobre todo dados por discoordinaciones aerodigestivas vinculados a la polimnea, a la alteración anatómica de la vía aérea superior. Todo eso favorece que existan trastornos deglutorios, favorecidos muchas veces por el reflujo gastroesofágico, y eso, como decíamos recién, también es un elemento perpetuador. Y después la ansiedad y la depresión y otros síntomas de la esfera neuropsiquiátrica, muchas veces elementos que son reactivos a la enfermedad de base y que también pueden hacer que el paciente afronte la enfermedad desde una ventaja clínica que sea difícil de recuperar. Y como decíamos, las comorbilidades no solo son importantes para el manejo del EPOC estable, sino que también cobran mucha importancia cuando los pacientes se encuentran cursando una exacerbación. Las comorbilidades, una vez que el paciente cursa una exacerbación, pasan a tener mucha importancia. Muchas veces, como lo demuestra este trabajo, la presencia de comorbilidades es un factor em, es un factor predictor de necesidad de ventilación mecánica prolongada, sobre todo cuando los pacientes tienen tres o más comorbilidades. Y no estamos hablando de comorbilidades poco frecuentes, sino todo lo contrario. Acá se me fue. Todo lo contrario, pacientes que acumulan distintos tipos de comorbilidades de alta prevalencia, como es la diabetes, como es la insuficiencia cardíaca, como es el ACV, como es la insuficiencia renal crónica. La acumulación de comorbilidades hace que estos pacientes tengan mayor predisposición a que cuando cursen una exacerbación respiratoria, esta sea más grave, más prolongada y más compleja.
Hoy hablábamos de la hipertensión pulmonar y del cor pulmonar como una de las comorbilidades o consecuencias vinculadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es uno de los elementos marcadores pronósticos en estos pacientes. La hipertensión pulmonar es un marcador pronóstico, tiene una clínica propia, aumenta la disnea, aumenta los síntomas respiratorios, da síntomas clínicos, sobre todo muy difíciles a veces de controlar, como pueden ser los edemas de miembros inferiores, y da característicamente algunos elementos en la paraclínica que también hay que ir a pesquisar. De todos modos, existen dos elementos que hay que diferenciar de cómo se genera la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar en estos pacientes va a estar dada por dos mecanismos. Un mecanismo que es de destrucción parenquimatosa y de remodelación de la vasculatura pulmonar, eso vinculado a la lesión de los pulmones. Y lo otro va a ser un mecanismo de respuesta a la hipoxia, en el cual los vasos sanguíneos van a vasocontraerse en aquellas unidades alveolares que están mal ventiladas, en un proceso denominado vasoconstricción pulmonar hipóxica, y esa vasoconstricción en esas áreas mal ventiladas van a hacer que ese flujo sanguíneo se distribuya hacia áreas que están bien ventiladas, de modo de optimizar la relación ventilación-perfusión. Es decir, que existe un doble mecanismo generador de hipertensión pulmonar en estos pacientes. Uno de ellos es un mecanismo de lesión y de daño parenquimatoso constituido, y otro de ellos es un mecanismo más fisiopatológico y más fisiológico de lograr optimizar la relación ventilación-perfusión y redistribuir el flujo sanguíneo a esas unidades que están bien ventiladas. ¿Por qué importa esto? Porque el tratamiento de esta entidad, es decir, de la hipertensión pulmonar, debemos ser cautos a la hora de realizar vasodilatadores pulmonares como el sildenafil, porque al hacer vasodilatadores pulmonares, podemos liberar la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es un mecanismo compensador, ¿sí? Fisiológico, y al liberar la vasoconstricción en lugares que están mal ventilados, podemos aumentar la diferencia ventilación-perfusión e incluso podemos generar shunt pulmonar y por tanto podemos empeorar la hemodinamia vascular pulmonar y con eso alterar el normal intercambio de gases. Por eso la hipertensión pulmonar vinculada a enfermedades respiratorias, sobre todo a la EPOC, debemos ser muy cautos y pensar dos veces antes de realizar vasodilatadores pulmonares. Como decíamos hoy, los trastornos del sueño es otra de las comorbilidades que muchas veces acompañan a los pacientes EPOC. Muchas veces los pacientes EPOC terminan desarrollando patología del sueño por distintos mecanismos, y los síndromes que solapan ambas entidades no son nada despreciables, y poder tratarlos redunda en un beneficio mayor en estos pacientes. Recordemos que los trastornos del sueño en general son mecanismos generadores de hipoxemia, son generadores de hipertensión pulmonar, son un reconocido factor de riesgo cardiovascular con su efecto acumulativo en el tiempo. Entonces, lograr identificar pacientes EPOC que cuentan con esta entidad es sumamente importante poder tratar. Pero lo que más nos convoca en la clase de hoy es el manejo de las exacerbaciones y destacar su relevancia en esta enfermedad, porque, como decíamos hoy, las exacerbaciones son la piedra fundamental y la piedra angular para catalogar la severidad del EPOC, aparte de que es justamente lo que puede acarrear un riesgo vital. Para ello, primero es importante diferenciar lo que es una exacerbación de lo que es una descompensación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La exacerbación es el empuje de la propia enfermedad que, bueno, transita
junto con su fase estable, con episodios de exacerbación y de empuje de su propia enfermedad. Cuando hablamos de descompensaciones, porque hablamos de algún otro elemento externo, externo o otro elemento vinculado a su enfermedad, pero que descompensa la enfermedad de base. Y ahí puede ser desde un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, un infarto de miocardio, etcétera, como lo vamos a ver ahora. La exacerbación es la propia enfermedad que empuja y que evoluciona con empujes y con remisiones. Y la definición de la exacerbación siempre tiene una impronta clínica importante, sobre todo es una definición en el cual lo que se destaca es una peoría clínica de los síntomas clínicos habituales, mayor disnea, mayor tos y mayor expectoración con eventualmente purulencia de la misma. Esas son las tres características que definen a la exacerbación, es decir, el aumento de la disnea, de la tos y de la expectoración que puede estar con esputo o no. Y a lo largo de los años esa definición ha tenido algún cambio que otro, pero siempre se mantienen esos tres elementos como los elementos guía de la definición de exacerbación. Hasta que hace unos pocos años Bartolomé Celli agregó algunos elementos más objetivables, como puede ser la desaturación o el recuento leucocitario, diferenciando un perfil neutrofílico o eosinofílico, que como vamos a ver, eso también tiene implicancias del punto de vista terapéutico, ver cuál es el perfil de glóbulos blancos que predominan en ese paciente, si es un perfil mucho más neutrofílico, si es mucho más inflamatorio, o si es un perfil más eosinofílico, en el cual son mucho más respondedores a los glucocorticoides. Y lo otro es la proteína C reactiva como otro elemento también a considerar dentro de la definición. Pero las definiciones clásicas, las que seguimos utilizando, son aquellas que están basadas en síntomas, es decir, en un aumento de la disnea, de la tos y del volumen y purulencia del esputo que decíamos recién. Y la importancia de intentar identificar la exacerbación y de darle su lugar en esta enfermedad es por el impacto que tiene en la progresión de la enfermedad, la morbilidad que le agrega a la enfermedad y a la persona, y ese deterioro en la calidad de vida y el eventual aumento de la mortalidad que pueden llegar a generar. Es decir, que la presencia de una exacerbación no es solo, bueno, el paciente tuvo la exacerbación, mejora y sigue en su estado basal, sino por todo lo contrario, la exacerbación se caracteriza porque una vez que tiene una exacerbación severa, la probabilidad de volver a tener una exacerbación aumenta muchísimo en el próximo año, en los próximos meses, y la probabilidad de tener sucesivas exacerbaciones aumentan en forma exponencial y el tiempo de latencia entre exacerbaciones se va acortando francamente y nunca se vuelve, o casi nunca, se vuelve al nivel basal de su estado clínico. Es decir, es muy difícil. Luego de una exacerbación severa, volver a su situación basal. Se considera que luego de una exacerbación basal, de una exacerbación severa, perdón, puede volver a su situación clínica basal luego de pasadas aproximadamente 8 semanas, es decir, 2 meses después de sufrir una exacerbación. Y ahí, una vez recuperado, la posibilidad de repetir la exacerbación severa es muy alta, lo cual impacta claramente en la evolución de estos pacientes. De todos modos, frente a un paciente que pensamos que tiene una exacerbación respiratoria, siempre debemos descartar algunos elementos diferenciales como son, bueno, la neumonía, la embolia pulmonar, la insuficiencia cardíaca, el neumotórax y otros elementos cardiovasculares como es el infarto miocardio y las arritmias. Esto es importante tenerlo en cuenta, esto último, porque la principal causa de muerte de los pacientes EPOC son los eventos cardiovasculares, sobre todo en las etapas no tan avanzadas de la enfermedad. En las etapas más avanzadas de la enfermedad ya cobra más importancia la hipoxemia crónica y la enfermedad oncológica, sobre todo el cáncer de pulmón. Ya empiezan a tomar otra relevancia
y ya los efectos, ya las causas de muerte pasan a ser otras. Pero en las otras etapas, el infarto de miocardio, arritmias, etcétera, son las principales causas de muerte en las etapas más precoces. Incluso la posibilidad de tener un evento cardiovascular luego de una exacerbación severa se multiplica en algunos estudios hasta por 5 la posibilidad de tener un evento cardíaco post-exacerbación. Y una vez que identificamos que el paciente está cursando una exacerbación, debemos saber que la enorme mayoría de la enorme mayoría de las veces está causada por infecciones, sobre todo virales, aunque pueden ser infecciones también bacterianas bueno, y coinfecciones, ¿sí? En el cual la coinfección viral con bacteriana le da un peor pronóstico, en el sentido que son infecciones que son mucho más prolongadas, terminan siendo más severas y se termina agotando la reserva pulmonar de ese paciente vinculado a ese largo trayecto de exacerbación y de exigencia desde el punto de vista respiratorio. Y estas infecciones se dan principalmente por un desbalance y por un desajuste entre las defensas propias del huésped y sus defensas, su homeostasis inflamatoria y la microbiota propia del pulmón. Como sabemos, la microbioma pulmonar está alterada en estos pacientes. Hay colonización bacteriana crónica por múltiples microorganismos que muchas veces tienden a aumentar o tienden a estar en un equilibrio junto con el sistema inmunitario, y cuando ese equilibrio se rompe, la enorme mayoría de las veces, vinculadas a un predominio o una sobreinfección, ya sea viral o un sobrecrecimiento bacteriano, eso genera un empuje de la enfermedad. Y otro aspecto importante a destacar es que muchas veces ese desbalance o ese equilibrio puede romperse frente a exposiciones que no son infecciosas, sino que pueden ser exposiciones ambientales de cualquier tipo y generar un daño pulmonar, y eso alterar el normal equilibrio respiratorio y generar una nueva exacerbación. Es importante tener en cuenta que frente a un paciente que está cursando una exacerbación respiratoria con los síntomas clásicos que ustedes ya conocen y que no vamos a insistir en eso, con la paraclínica que ustedes consideren que le hayan pedido, imagenológica, de evaluación general, de búsqueda etiológica, etcétera, todos más o menos van a tener un esquema básico de tratamiento que va a estar dado por estas cinco medidas o estas cinco ejes en los cuales nos vamos a guiar para poder tratarlo. Obviamente que esto es un esquema general y que debe adaptarse a cada paciente, y que muchos pacientes pueden requerir otro tipo de terapéuticas. Pero el enfoque clásico está dado por el abordaje en estos cinco ejes terapéuticos que estamos comentando ahora. Por una parte, la reposición hidroelectrolítica es muy importante, si bien a priori parecería algo obvio, pero debemos destacar que estos son pacientes que muchas veces están deplexionados desde el punto de vista del volumen, son pacientes que les ha costado alimentarse en los últimos días, que ingieren poco líquido, que su máxima preocupación es poder respirar y poder descansar, y la alimentación en los últimos días ha sido muy defectuosa. Probablemente sean pacientes que están hipovolémicos, aparte muchas veces tienen fiebre, tienen mucho trabajo respiratorio, y todo eso hace que estén deplexionados desde el punto de vista del volumen. Eso puede llegar a ser que estos pacientes, bueno, secreten hormona antidiurética vinculado al estímulo hipovolémico, y eso puede ser un generador de hiponatremia. Lo mismo la utilización de beta 2, de insulina en los casos que sean pacientes diabéticos, la utilización de corticoides, de diuréticos, etcétera, pueden generar también cambios hidroelectrolíticos en estos pacientes, principalmente hipopotasemia, y esa hipopotasemia también repercutir a nivel muscular, y lograr un mayor agotamiento del punto de vista de los músculos respiratorios. A su vez, estos pacientes
Muchas veces tienen acidosis, tanto respiratoria, porque obviamente empiezan a acumular CO2, pero también pueden tener acidosis metabólica vinculada a la hiperestimulación de la musculatura respiratoria, el diafragma, músculos intercostales, el galenos, etcétera, y eso ser productores de ácido láctico. Por otra parte, no olvidarnos que los beta 2 de acción corta, cuando son dados en altas dosis, son estimulantes directos de la producción de lactato, entonces la probabilidad de generar una acidosis tanto respiratoria como metabólica es muy alta. Sin embargo, también estos pacientes pueden tener alcalosis respiratoria o metabólica. Es decir, que la probabilidad de que estos pacientes tengan algún trastorno hidroelectrolítico al momento de presentarse con una exacerbación es muy alta, debe corregirse y muy probablemente estas alteraciones colaboren en la mala evolución de estos pacientes. Por eso siempre debemos estar atentos al estado iónico y su equilibrio ácido-base. Después, como otros pilares del tratamiento que vamos a ver ahora después, el soporte ventilatorio y la eventual oxigenoterapia, utilización de broncodilatadores, antibióticos, corticoides, etc. Con respecto a la oxigenoterapia, repetir conceptos que ustedes ya manejan y que ya saben. Existen distintos tipos de dispositivos que se pueden utilizar, pero es muy importante tener en cuenta que no nos importa tener registros, saturometrías muy elevados, sino saturometrías objetivo más bien bajos en el entorno del 90%. Esto lograrlo a través del dispositivo que consideremos sea el más conveniente para nuestro paciente, que puede ir desde un catéter nasal, en el caso de los que sean menos severos, eh, máscaras de flujo libre, sabiendo que podemos estar otorgando una fracción inspirada de oxígeno de hasta 0,6 y que la fracción inspirada de oxígeno en estos pacientes con estos dispositivos va a estar dada por el flujo que nosotros seteamos en el flugímetro y por el trabajo respiratorio que tenga el paciente. Y por otro lado, también existen máscaras de flujo controlado, como ustedes saben, que utilizan otro tipo de sistema, pero que también esa fracción inspirada puede variar según la cantidad de flujo que nosotros estemos otorgando y según el trabajo respiratorio que tenga el paciente. Y por último, las máscaras reservorio, que hay que intentar utilizarlas lo menos posible. Son máscaras que hay que utilizar quizás solo para algún traslado, y no más que eso, porque el paciente está respirando a través de un sistema valvulado, respira oxígeno al 100% de una máscara que está, de una máscara reservorio, y eso da fracciones de oxígeno muy alto, de 0,8 a 1%, a 100%, perdón, y eso puede ser deleterio, esa hiperoxigenación puede ser deleteria para el trastorno que nosotros estamos buscando. Pero lo importante es no solo mejorar la oxigenación, sino que lo más importante en el tratamiento de la exacerbación es mejorar la mecánica respiratoria, porque al mejorar la mecánica respiratoria, secundariamente a eso vamos a mejorar el intercambio gaseoso. Y para eso tenemos que conocer cómo funciona la mecánica respiratoria en un paciente poco exacerbado. Y tiene algunos elementos clínicos característicos, algunos ya los comentamos hoy, que deben ser considerados y que son los que nosotros debemos tratar, que es el incremento de la resistencia a la vía aérea, la hiperinsulación pulmonar y atrapamiento aéreo, el aumento del espacio muerto fisiológico y la disfunción de los músculos respiratorios. Todos estos elementos, estos 4 elementos característicos de la mecánica respiratoria alterada en el paciente poco exacerbado, son los que nosotros vamos a ir a tratar con el sostén respiratorio que consideremos, ya sea ventilación mecánica no invasiva, principalmente, y si no, la ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué es importante esto? Eh, Porque el lograr tratar esta alteración, secundariamente vamos a estar tratando
el intercambio gaseoso, la disfunción de los músculos y todas las disfunciones que pueden llegar a acompañar por ser secundarias a un mal manejo de la mecánica. Todos sabemos que la hiperinsuflación pulmonar viene dado por una alteración en el vaciado pulmonar. Esto está dado, el vaciado pulmonar está dado por lo que es la constante de tiempo, ¿sí? Que la constante de tiempo para vaciar el pulmón está dado por dos componentes principales, que es la complacencia del sistema respiratorio y la resistencia del sistema respiratorio. Y debido a que tanto la resistencia pulmonar y la complacencia pulmonar son variables en estos pacientes y que presentan distintas constantes de tiempo y distintas complacencias y resistencias en todo el árbol respiratorio, eso hace que exista una heterogeneidad de las constantes de tiempo. Esto va a dar como resultado constantes de tiempo de vaciado muy variables en distintas unidades pulmonares. Entonces, al no permitirse un correcto vaciado pulmonar, un suficiente tiempo de vaciado pulmonar de estas unidades, el resultado va a ser que va a quedar una presión pulmonar, un volumen pulmonar atrapado, con su consiguiente presión alveolar aumentada. ¿Sí? Ese volumen va a generar una presión alveolar media que va a quedar al final de la expiración y es lo que conocemos como PIP intrínseca o autopip, ¿sí? Es decir, es la imposibilidad de lograr un correcto vaciado pulmonar debido a alteraciones en la constante de tiempo vinculadas a la complacencia y a la resistencia. Esta presión alveolar aumentada, alta, esta autopip, eh, va a actuar como una carga umbral inspiratoria a los músculos respiratorios que deben ejercer una presión mayor y un esfuerzo mayor para contrarrestar esta presión acumulada, ¿sí? Entonces va a haber un gradiente de presión entre el exterior del paciente y la presión a vencer que está acumulada adentro. Entonces, para lograr disminuir ese gradiente de presión que hay entre el exterior y dentro del sistema respiratorio, la forma de lograr disminuir ese gradiente es aumentando mayor la presión afuera, es decir, es el agregado de PIP extrínseca, ¿sí? De modo de lograr disminuir este gradiente, de modo de que ese salto que debe hacer el paciente no sea tan alto y no se le imponga tanto. Es decir, que el manejo de la presión de la PIP intrínseca debe incluir, es decir, se debe tratar aumentando la PIP extrínseca para que coincida con esa PIP intrínseca, o por lo menos se iguale, lo cual debería disminuir el gradiente entre la presión atmosférica y los alvéolos. Ese es el mecanismo por el cual se debe utilizar PIP en estos pacientes para lograr mejorar ese gradiente de presiones que hay entre el sistema respiratorio y el exterior. Si bien esta generación de autopip viene dada por una alteración, un aumento, perdón, de los tiempos, de la constante de tiempo dado por la complacencia y la resistencia, existe otro mecanismo que también puede generar autopip y que es el aumento en el volumen minuto, es decir, en la frecuencia respiratoria, ¿sí? De aquellos pacientes que tienen frecuencias respiratorias altas, a los pulmones no les da el tiempo para vaciar y llegar a la capacidad residual funcional, es decir, para llegar a la CRF, porque el tiempo expiratorio termina siendo corto, ¿sí? De todos modos, muchas veces pueden coexistir estos dos mecanismos en estos pacientes generadores de autopip. Este mecanismo, esta presión en los pacientes que están en ventilación mecánica, nosotros lo podemos medir
podemos cuantificarla, le podemos dar un número y podemos tratarla, ¿sí? El mecanismo para tratar y para medir, digamos, la autopip es realizando una oclusión al final de la expiración, en paciente que está sedado, obviamente. Se hace una oclusión al final de la expiración, se esperan 2, 4 segundos y se mira la curva de presión, cuánta presión registra el sistema. Y esa va a ser el valor de autopip que el paciente tiene acumulado en su interior. Y en base a eso va a ser los valores de PIP extrínseca que nosotros vamos a colocar en caso de que el paciente tenga impulso respiratorio propio. Entonces, como dijimos, por esta argumentación que recién acabamos de decir, es que la ventilación mecánica no invasiva tiene un protagonismo sustancial en el tratamiento de estos pacientes, porque el poder brindarle presión positiva continua a nivel de la vía aérea va a generar muchos beneficios, ¿sí? No solo el reclutamiento de unidades que eventualmente pueden llegar a estar colapsadas, sino también el del autopip, el reposo de los músculos respiratorios, la disminución del espacio muerto, ¿sí? Entonces, la utilización de presión positiva extrínseca va a mejorar aquellos 4 elementos que nosotros habíamos identificado en la diapositiva anterior iba a estar dado por el atrapamiento aéreo, la disfunción de los músculos respiratorios, el aumento del espacio muerto y el aumento de la resistencia a la vía aérea. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva es uno de los pocos elementos con alto nivel de evidencia para el tratamiento de estas entidades. Repitiendo un poco más o menos lo mismo, si bien la ventilación mecánica no invasiva tiene varios elementos beneficiosos en cuanto a disminuir la exacerbación, mejorarla, mejorar el intercambio gaseoso, mejorar la mecánica respiratoria, existe en pacientes en los cuales esto realmente no puede ser posible y puede no ser exitosa esta terapéutica y existen algunos elementos que hagan que esto fracase, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes en los cuales están cursando con determinado deterioro del nivel de conciencia, con la aparición de nuevos síntomas, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, donde no notemos durante el inicio de la terapéutica cambios sustanciales a nivel gasométrico o a nivel del trabajo respiratorio. Son todos elementos que pueden ir anticipándonos de un eventual fracaso de la ventilación mecánica no invasiva. Así que no debemos depositar todo en ella, sino que debemos darle su justo lugar y esperar si tenemos una respuesta o no a ese tratamiento. Y por otro lado, un elemento que me parece importante traer a colación, porque desde la pandemia por COVID-19 hemos incorporado a las unidades de terapia intensiva, es la utilización y ver qué lugar le otorgamos a la oxigenoterapia de alto flujo, sobre todo en estos pacientes, pensando en que desde el punto de vista teórico, la oxigenoterapia de alto flujo sabemos que es un buen sistema para oxigenar, que aparte por la utilización de altos flujos calefaccionados y demás, también logran dar una presión positiva, si bien es poca, andan en torno de 4 a 6 centímetros de agua, no más de eso, y ese efecto de alto flujo también genera un efecto de lavaje y de lavado del espacio muerto, reduciéndolo. Entonces, estos elementos, en teoría, uno tendería a pensar de que, bueno, pueden llegar a beneficiar a los pacientes EPOC, por lo menos desde el punto de vista teórico. Pero la evidencia viene un poco contradictoria, ¿sí? La oxigenoterapia de alto flujo
no ha logrado demostrar una reducción en la mortalidad, si bien es cierto, capaz que es un outcome demasiado exigente, tampoco ha logrado disminuir la probabilidad de ventilación mecánica invasiva, pero sí, si lo comparamos con la BNI, disminuye, es decir, si la comparamos con la BNI, tanto la internación en CTI como la hospitalización es similar cuando tratamos solo con BNI o cuando tratamos solo con oxigenoterapia de alto flujo. Y lo mismo, no hay grandes cambios cuando utilizamos oxigenoterapia de alto flujo y BNI en cuanto al intercambio gaseoso, incluso en pacientes hipercámnicos, leves pero hipercámnicos. Lo mismo que el trabajo respiratorio. Y si a esto le agregamos que la oxigenoterapia de alto flujo es una herramienta que le da mayor confort y mayor tratamiento a la disnea que la BNI, puede llegar a ser un elemento tentador para utilizar en los pacientes EPOC. Entonces, si bien no ha demostrado mejoría en los grandes outcomes y en las grandes decisiones, sí vemos que puede llegar a tener un lugar y puede llegar a competir con la ventilación mecánica no invasiva en algunos aspectos. Y esos aspectos son sobre todo cuando el paciente está cursando una exacerbación y esta no es hipercápnica, cuando no tolera la ventilación mecánica no invasiva, y es una muy buena opción cuando el paciente descansa en los momentos en los cuales lo estamos destetando de la ventilación mecánica no invasiva. ¿A qué vamos con esto? Que la oxigenoterapia de alto flujo, si bien todavía no constituye un tratamiento estándar y un tratamiento de primera línea en estos pacientes, muy probablemente poco a poco se vaya posicionando como una alternativa en algunos pacientes determinados. Eso era con respecto al sostén respiratorio. Eh, mm, con respecto al resto de los ejes terapéuticos, los antibióticos en la exacerbación severa prácticamente es una obligatoriedad. En todo paciente que requiere ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, es una indicación de hacer antibióticos empíricos y siempre y cuando tengamos expectoración purulenta, es otro de los elementos también indicativos de que nos obligan a hacer antibiótico-terapia empírica. Estos antibióticos deben ser eh, dirigidos al germen que uno sospecha. Recordemos que cuanto más severo es la enfermedad, más avanzada esté, más fenotipo exacerbador tenga, más probabilidad tenga que, es decir, más patología estructural haya, menor BEPS1 tenga en el funcional respiratorio y más fenotipificación del tipo exacerbador tenga el paciente, más probabilidad de que tenga una exacerbación por gérmenes gram negativos, sobre todo pseudomonas, y es uno de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tratar. De todos modos, los antibióticos en la exacerbación, la tendencia es hacer pulsos cortos de antibióticos. Hay varios estudios que lo comparan con pulsos más prolongados de 10, 14 y 21 días, y el efecto beneficioso es el mismo, incluso evitando la exposición y la presión bacteriana durante mayor cantidad de días. Con respecto a la utilización de corticoides, también está demostrado su uso. eh, Tienen varios efectos beneficiosos, eh, si bien no tan marcados como en el asma, tienen su lugar, mejoran varios elementos importantes del paciente con EPOC, sobre todo en aquel, como decíamos hoy, en aquel que tiene un perfil menos inflamatorio y más eosinofílico, sobre todo en sangre periférica. Entonces, aquellos pacientes que son principalmente eosinofílicos, que tienen más de 300 eosinófilos en sangre periférica, son los que más se van a beneficiar de esta terapéutica, independientemente de que tengan broncoespasmo o no a la ocultación. Y también lo mismo que con el criterio para los antibióticos, la tendencia son a hacer pulsos cortos comparados con pulsos más prolongados. No se demostró mayores beneficios, pero y sí mayor
mayor aparición de efectos colaterales vinculados al uso de corticoides. Después, una vez que el paciente está destetado, está desvinculado de la ventilación mecánica, hay varios elementos que pueden complicar la internación, ya sea en CTI o en cuidados moderados, y nosotros ya debemos empezar a implementar desde las etapas precoces del CTI. El paciente debe irse de la institución o del hospital debidamente inmunizado. Se debe abordar la sedación tabáquica, sobre todo en aquellos pacientes que continúan fumando, porque la abstinencia tabáquica puede ser un elemento que dificulte la mejoría de estos pacientes. Rápidamente lograr una recuperación del estado funcional e intentar en etapas bien precoces un acondicionamiento físico tal de poder tener una movilización precoz para evitar el deterioro muscular, articular y óseo. Eso debe ser en etapas muy precoces también. E intentar dar el alta con alguna terapeuta, de ser posible, con la triple terapia broncodilatadora, con N-acetilcisteína en el caso de que el paciente sea productor de secreciones, y tenga muchas secreciones y de difícil manejo. Estos productos lo que intentan hacer es fluidificar las secreciones y lograr un mejor manejo. Incluso utilizado en forma crónica, hay algún trabajo que logra demostrar que disminuye las exacerbaciones y, muy importante, el control neumológico ambulatorio al alta. Y debemos tener en cuenta que, si bien los pacientes que cursan EPOC y que requieren ventilación mecánica, sobre todo invasiva, existe esa creencia de que son pacientes de difícil destete y de alta mortalidad, eso ya se ha demostrado que, comparado con otras patologías respiratorias, los pacientes EPOC, una vez que entran en ventilación mecánica, son de la población de pacientes que más rápidamente logran destetarse. Eh, lo que sí debemos evitar en estos pacientes es realizar la traqueostomía, porque al retirarle con la traqueostomía el cierre glótico, estamos alterando las diferencias de presiones entre el sistema respiratorio y la atmósfera, y es un elemento muy importante para el manejo de la mecánica respiratoria en estos pacientes. Es decir, que debemos, en cuanto se pueda, evitar traqueostomizarlos para poder destetarlos. Y sabemos que hay algunos elementos que pueden llegar a complicar y a sellarle su pronóstico intra-CTI, como son la edad avanzada, la sarcopenia, el índice de masa corporal bajo, el número de comorbilidades, como nombrábamos hoy, la severidad de las exacerbaciones con la presencia de disfunción multiorgánica, aquellos pacientes que venían utilizando oxigenoterapia crónica domiciliaria previamente, la mala función pulmonar previa. Todos son elementos que sellan un pronóstico peor que aquellos que no los tienen. Lo mismo aquellos pacientes que imagenológicamente en la tomografía tienen una menor densidad pulmonar, lo cual está hablando de una mayor destrucción pulmonar, probablemente de tipo enfisematosa, y que tenga a nivel axial un engrosamiento bronquial o peribronquial que esté hablando de un componente inflamatorio más acentuado, algún trabajo que apunta a eso. Así que bueno, esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes.